Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la doctora Mariana Rey Galindo, docente del presente curso, y a los colegas que hoy se encuentran presentes virtualmente en esta clase del curso de actualización de Derecho de las Sucesiones, organizados por el Colegio de Abogados de Tucumán, la Escuela de Graduados del Colegio de Abogados de Tucumán, el Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio de Abogados de Rafaela, y auspiciado por la especialización en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Previo a dar comienzo a la clase, les informamos algunas cuestiones organizativas. Recordamos que se entregarán certificados solamente a quienes hayan asistido como mínimo a 6 clases. Al finalizar la clase, se subirá al chat del Zoom y a la aplicación de Telegram un formulario que contendrá unas pocas preguntas de múltiple choice sobre aspectos de la clase. Deberán contestar el formulario y de esa forma justificarán su asistencia a cada clase. Solo se registrará el presente a los que se encuentren inscriptos. Dicho formulario permanecerá abierto solo por 1 hora desde que finalice la clase y transcurrido el periodo se cerrará y no podrán justificar su asistencia. Quienes no los completen serán considerados como ausentes. Deben tener la precaución de completarlo respetando cada campo, a los fines de que el sistema contabilice la asistencia correctamente. El formulario se completa y se envía una sola vez por cada clase. El ID de acceso de la última clase del martes de la semana próxima se les enviará a todos por correo electrónico. Cualquier duda que se les presente durante el dictado del curso, les recordamos que los canales de comunicación con la coordinación del curso son el correo electrónico posgradosucesiones@gmail.com o mediante Telegram. Para unirse al grupo, si aún no lo han hecho, pueden hacerlo mediante el enlace que fue enviado a sus correos electrónicos y que vamos a reiterar en el chat de Zoom. Durante la clase podrán enviar chat privado a las coordinadoras, quienes se encuentran identificadas en la sala con el fondo de pantalla del curso. Con el objetivo de una mejor optimización de la clase, durante la exposición no se podrán realizar preguntas verbales, se habilitará un formulario para que puedan realizar allí sus preguntas y al final del encuentro se responderán algunas sorteadas al azar. Queremos informarles también que la última clase vamos a sortear 2 libros de autoría de la doctora Mariana Iglesias entre todos los asistentes que estén presentes ese día. Al finalizar esta clase vamos a dar bien las instrucciones sobre cómo se va a realizar el sorteo. Ahora sí, Aldo, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. El tema correspondiente a la clase de hoy es filiación post-mortem y está a cargo de la doctora Mariana Rey Galindo. La doctora Mariana Rey Galindo es nieta y mamá de inmigrantes, co-coordinadora en el ensamble de la familia Ledesma Armanini Rey Galindo, compañera junto a 12 más en el trabajo desarrollado en el Juzgado de Familia de Monteros, provincia de Tucumán. Ahora sí, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Te pido por favor que me indiques si es que se puede ver, se puede... Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, ante todo, que tengan una hermosa tarde. Muchísimas gracias por la invitación, por la hermosa bienvenida. La verdad que disfruto de organizaciones tan prolijas como esta, así que gracias a los organizadores, al colegio y a la universidad también. A Mariana Iglesias, que acabo de saludarla, y bueno, no puede compartir esta tarde por motivos personales. Y a las casi 386 personas, quizás haya mucho más, pero llego a contabilizar eso, lo cual es un número más que importante. También saludarles y agradecerles la oportunidad de compartir este momento, que es un momento para pensar. Así como decían nuestras compañeras hace un rato, el tema el tema que se me asignó para la tarde de hoy, para poder problematizar, es la filiación post-mortem. Y digo problematizar porque en realidad
la propuesta es hacer más preguntas que respuestas, quizás incomodarnos en algún punto, preguntar por qué, para qué, ¿no? Y en definitiva también preguntar si está todo tan resuelto, tenemos todo tan sabido, podemos dar todo tan por sentado, que a mi juicio entiendo que no. Siempre hay cosas para pensar, y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo lindo de esta profesión. Empezamos con una frase que nos inspire en el recorrido de este repensar. No todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo, no todo es lógico. A partir de esto poder, darnos un espacio en estos minutos que nos queda para ver de qué se trata esto de la filiación post-mortem. Un poquito de repaso y solamente de repaso. En lo que nos trae a nosotros la legislación actual, tenemos 3 fuentes filiales: la biológica, la filiación por adopción y se le llama técnica de reproducción humana asistida, pero en realidad es la voluntad procreacional. En las 3 fuentes, o en estos 3 modos de vincularnos con alguien, de afiliarnos a alguien, ahijar a alguien, puede ocurrir, ¿no? La vida nos puede deparar situaciones muy tristes de pérdida, y podemos estar en presencia de procesos filiatorios post-mortem. En el caso de la fuente de filiación biológica, tenemos, y está previsto, cómo es la determinación de la maternidad, la determinación de la paternidad, la determinación de la filiación matrimonial, la determinación de la filiación extramatrimonial, acciones de reclamación y acciones de impugnación de la filiación. Un esquema bastante completo, si se quiere, pero bueno, no todo está ahí y lo vamos a ver. Tampoco es posible prever todos los escenarios de la vida. La ley nos trae un esquema más o menos previsible, pero también tenemos el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil que nos abre la puerta y nos dice que todos los casos deben ser resueltos con o sin regla expresa en el Código Civil y Comercial, pero sí tenemos otras reglas a las cuales apelar en el caso de no tenerlos previstas específicamente en el Código Civil. Y esas reglas o esas directrices son las que están en la Constitución y en los tratados internacionales. En cuanto a la adopción, sabemos que es simple, plena y por integración, y también podríamos tener situaciones adversas en la vida de pérdida de alguno de los integrantes de esta relación vincular y tener que saber qué hacer allí, ¿no? También instalar preguntas ahí. Y en las técnicas de reproducción humana asistida, por supuesto, que es la tercera fuente, incorporada a partir del 2015, con todas las circunstancias quizás novedosas, a pensar y por supuesto a reglamentar, porque si bien tenemos la ley 26.862, no todo lo que está allí prevé las circunstancias de la vida, o no todo pudo entrar en esa ley, no todas estas circunstancias de la vida, me refiero. Muy bien. Hecho este repaso, pasamos a nuestro tema, que es filiación post-mortem. El primer interrogante o la primera inquietud que planteo es: ¿existe realmente regulación expresa para la filiación post-mortem? El código nos trae procesos de estas características. Podríamos revisar, si se quieren, mientras vamos transitando estos minutos, chequear si esto es así. Tenemos acciones de reclamación, acciones de impugnación, pero puntualmente así, bajo este título, no está. Por eso existe regulación y en el caso de que existiera, ¿para cuál de las 3 fuentes? Porque, por ejemplo, si está o si existe normas expresas para el reconocimiento de un hijo fallecido en la filiación biológica. Podríamos preguntarnos, ¿esto podría
darse o podría ocurrirnos en la filiación por adopción. Dentro de estas reglas, no son preguntas que vamos a ir haciéndonos. La idea es poder repreguntarnos, poder repensar las cosas, no tener todo tan supuesto, tan esquematizado, creídos que toda la respuesta está en la ley. La mayoría está, pero hay otras que no. Y para eso para eso es esta clase, para pensar en las que no están. En todo lo que es la filiación biológica, tenemos, por un lado, la determinación de la maternidad con principios generales, determinación de la paternidad con principios generales. En el primer caso, el 565, y solamente a modo de repaso, es queda establecido con la prueba del nacimiento e identidad del nacido. La inscripción se realiza por quien presenta el certificado y se notifica a la madre, salvo que sea ella misma o su cónyuge quien realice el trámite. Y aquí juega la presunción de la vinculación o la filiación matrimonial. No es así para el caso de las uniones convivenciales. Pero este principio es, siempre que sea, o sea, este nacido vivo de la mujer que da a luz, se la notifica, se la presume viva, ¿no? Salvo que fuera ella la que anotara. La pregunta es, ¿siempre es así? ¿Podemos pensar en otros escenarios aquí? Bien, la determinación para la paternidad también tenemos reglas generales. La paternidad matrimonial y extramatrimonial. En la matrimonial tenemos la presunción legal e incluso durante la separación de hecho, y los trámites y las circunstancias especiales en las técnicas de reproducción humana asistida que aquí sí juega el tema del consentimiento informado. Y en la filiación extramatrimonial también tenemos principios generales en el 570, donde puede ser reconocido, y si no es reconocido, entonces abrimos todo un proceso con acciones específicas tendientes a este emplazamiento filial. Son las acciones más conocidas. En el marco de estas acciones de filiación, tenemos dos tipos de acciones. Las de reclamación, es decir, cuando se busca emplazar a alguien como hijo o hija de otra persona, o impugnar ese emplazamiento, o sea, el desplazar a alguien como hijo o hija de quien figure inscripto. En estos dos tipos de acciones tenemos las pruebas genéticas. Y las pruebas genéticas, sabido es, que tienen que ver con el ADN, son las de mayor certeza, son las que nos van a dar con exactitud, casi con mayor exactitud, sobre la vinculación genética entre una persona y otra, pero bueno, no siempre es posible no siempre las partes están dispuestas a someterse al examen de este tipo de pruebas. En ambos casos, sí tenemos prevista por la legislación las pruebas genéticas post-mortem. Ahora, no es lo mismo decir acciones de filiación post-mortem, porque aquí quiero empezar a distinguir, que llevar adelante la fertilización post-mortem como consecuencia o a partir del uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Sí me gustaría, mis estimados colegas y estimadas colegas, que diferenciemos, no es un juego de palabras, son circunstancias diferentes. En un caso, en las acciones de filiación post-mortem, hay una persona ya nacida que busca ser emplazada, o sus sucesores o sus herederos, continuar la acción de emplazamiento de ese sujeto en relación a otro que alega o que pueda alegar sea su padre o su madre. En la fertilización post-mortem es el procedimiento que a través de las técnicas de reproducción humana asistida llevan a cabo las personas adultas en búsqueda de
tener un hijo, y puede ocurrir, ¿no? Puede presentarse a la vida con la pérdida de uno de ellos o la persona que estaba en tratamientos en ese momento. Y aquí está, ¿se sigue adelante? No, bajo... ¿Cómo es este seguir adelante? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las condiciones para seguir adelante? Muy bien, hecha esta aclaración, o esta distinción, mejor dicho, en lo que es la acción de filiación a lo que es la fertilización post-mortem, tenemos que tener algunas otras consideraciones. En las pruebas genéticas post-mortem, y es lo que está previsto en el Código Civil y Comercial, nosotros tenemos legitimación activa para el titular del derecho, que puede ser el hijo o la hija, o sea, una persona que busca su identidad, pide al Estado a través de un juicio, acciona reclamando esa identidad para ser emplazado, o también puede ser ejercido por su representante, ¿no? Esto es lo más común. En minoría de edad de un niño o una niña, o un adolescente, puede venir su progenitora, por lo general es así, reclamando la filiación extramatrimonial de quien alega que fuera su padre. O puede ser el Ministerio Público llevando adelante la acción por inacción de su progenitor, o bien porque no los tenga. Y la legitimación pasiva es en contra de los sucesores del presunto progenitor fallecido o progenitora fallecida. En estos casos, por lo general, existe un juicio sucesorio o se acciona contra los herederos, y tenemos que saber quiénes son los herederos, si están declarados herederos, y convocarlos al juicio de filiación. Ahora, en la fertilización post-mortem, que estamos hablando ya de las técnicas de reproducción humana asistida, no tenemos previsión legal expresa para estas circunstancias. Y acá sí tenemos que detenernos a pensar en un supuesto especial, ¿no? Para que se continúe con el tratamiento que haya iniciado aquel o aquellos interesados, después de la muerte que pueda haber sobrevenido con alguno de ellos o con ambos. Bueno, porque acá también hay una frustración de este plan de parentalidad. Lo cierto es que no tenemos regulación. Lo que tenemos es experiencia judicial, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero ley no. Y aquí vienen entonces las preguntas, los interrogantes que nos tenemos que hacer ante esta circunstancia, cómo actuar si somos operadores del sistema. También tenemos que tener en cuenta que hay tres modalidades en lo que respecta a las TRA, tres modalidades que pueden presentarse, o al menos podríamos ubicarla en tres modalidades, quizá haya más, y la ciencia nos tiene que decir. Nosotros somos abogados, y en esto dependemos también del discurso de la medicina, ¿no? Para ver cómo es el desarrollo de estos mecanismos, digamos, en la reproducción humana. Muy bien. Estas modalidades podríamos sintetizarlas así, sin perjuicio que pueda haber otra. Que la TRA se realice con embrión crioconservado de la pareja, generado en vida de ambos, ¿no? Y alguno de ellos o ambos falleciera, y entonces hay que saber qué pasaría con estos embriones, o si uno de ellos fallece, ¿qué pasa con el embrión crioconservado de ambos? Y si el otro puede seguir adelante con esta voluntad procreacional o no. Que el embrión sea generado post-mortem con gametos, o sea, con materiales crioconservados de la persona fallecida, ¿no? Es decir, yo, Mariana, en pareja con Alejandro, tengo material genético de ambos, crioconservado, bueno, y la vida nos presenta una circunstancia en la que alguno de los dos fallece,
y tenemos que saber si el otro, el que queda vivo, puede usar de estos gametos para continuar con esta voluntad, con este proyecto parental, ¿no? E incluso generar algún embrión del gameto de la persona fallecida. Y la tercera posibilidad es que los gametos se obtengan a través de la extracción cadavérica, es decir, uno de los dos fallecidos poder pedir autorización para hacer extracción de gametos cadavéricos. Los gametos siguen vivos y la ciencia médica habla de esto y cuánto se preserva, ¿no? Por ejemplo, el semen, cuánta vida tiene, en horas de fallecimiento de la persona. Bueno, todos estos datos clínicos, estos datos de la medicina los tenemos que tener presentes para saber si fallecido que fuera, podemos pedir esta autorización para hacer la extracción. Todo esto lo que ocurre no es algo inventado, es algo que está en la literatura de la medicina, es algo que pasó y que está también en la literatura jurídica, y es lo que nosotros vamos a traer hoy. Lo que no tenemos es una regulación específica, y de allí los planteo. Entonces, en este tipo de situaciones, necesitamos alguna regulación, el Código Civil no la trae, si hay proyectos ya lo vamos a ver, no lo trae, estuvo proyectado y fue omitido, también a continuación decimos cómo estaba proyectado y finalmente no salió, pero decididamente ocurre. La medicina avanza. También ocurre en estas circunstancias la vida, las situaciones nos llevan, el contexto nos pone frente a escenarios de esta naturaleza y alguna respuesta de orden jurídico tenemos que darle. Entonces, sí tenemos las pruebas genéticas post-mortem para determinación de la maternidad y la paternidad, sí tenemos fertilización post-mortem porque de hecho ocurrió, hay y tenemos supuestos especiales con decisiones judiciales, y la muerte como tal, que es un hecho jurídico, nosotros sí sabemos que tiene consecuencias, como hecho jurídico tiene consecuencias en la transmisión de derechos. Bueno, tenemos que tomarlo, porque una de esas consecuencias es la frustración de un proyecto parental que ya haya sido iniciado, no solamente en la fuente de filiación biológica, en la que todos conocemos, en la primera de las fuentes, si se quiere, regulada, sino también está, la muerte tiene consecuencias jurídicas de los pretensos adoptantes, y tiene consecuencias jurídicas, porque no tenemos regulación específica, en los supuestos de las técnicas de reproducción humana asistida en la tercera fuente filial vigente hoy. Les anticipaba que sí tuvimos, o sí tuvo, este Código Civil y Comercial tuvo una propuesta regulatoria en el artículo 563, en la que se hablaba de la filiación post-mortem en las técnicas de reproducción humana. Y este es el texto que estuvo, pero definitivamente no fue aprobado en la revisión de las cámaras. Se decía, en caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la mujer que da luz, no hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y la persona fallecida, si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella no se había producido antes del fallecimiento. No rige lo dispuesto en el párrafo anterior si se cumplen los siguientes requisitos. La persona consciente en el documento previsto en el artículo 560 o en un testamento que los embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer después de su fallecimiento. La concepción en la mujer o la implementación del embrión en ella se produce dentro del año siguiente al deceso. Acá sí existían condiciones, ¿no? Ustedes fíjense, primero, requería del consentimiento informado y luego de un plazo, era hasta el año. Finalmente, este artículo no fue sancionado,
ni siquiera modificado, directamente fue omitido, no corrió suerte esta propuesta, y las razones expuestas por la comisión de revisión en la eliminación de ese artículo fueron las siguientes: que existirían más problemas que soluciones, no existían motivos para incluirla en términos legales o morales, no parece adecuado condenar a un niño a nacer huérfano de padres, atentaría contra el interés superior del niño, que es lo que el proyecto del Código Civil y Comercial intenta resguardar. Bueno, aquí quisiera que reflexionáramos un poquitito, ¿no? En estas resúmenes se puede leer más y voy a compartir después, o voy a indicar de dónde pueden bucear más, digamos, en cuáles han sido las razones para la eliminación. Pero solamente en estas 4 razones podríamos decir que existirían más problemas que soluciones, y uno no está para hacer futurología, los problemas existieron siempre, ¿no? En las 3 fuentes filiales siempre hay problemas, y lo que se busca son soluciones. No es omitir un problema o entender que no legislar evita problemas y está todo resuelto. Eso por un lado. No existen motivos para incluirla en términos legales o morales, y si ya tenemos una fuente filial aceptada como es la de la voluntad procreacional como consecuencia de las técnicas de reproducción, y si hay motivos para tener alguna previsión un poco más general. No digo todo, como el principio, pero sí, cuanto menos, permitirnos pensar en términos legales. No parece adecuado condenar a un niño a nacer huérfano de padres. La muerte no condena a ninguno, y hay muchos niños que en la fuente de filiación biológica, como consecuencia de accidentes o circunstancias desafortunadas, nace huérfano. Tenemos y conocemos casos en los que sí se reclama la paternidad extramatrimonial, ¿no? Por un hijo nacido después del fallecimiento de un presunto padre. Y también está la previsión legal para la fuente de filiación biológica, la presunción del hijo matrimonial en plazo, recuerden ustedes, los 360 días, ¿no? Que se presume hijo del marido, por más que estuviera fallecido. Con lo cual esto me parece a mí que podría ya hacernos un poquito de ruido, ¿no? Esto de condenar a un niño a nacer huérfano, no sé si esa palabra de condenar lo hubiera utilizado yo, pero bueno, hay muchos niños y niñas que nacen en estas condiciones en la fuente filial biológica, con lo cual me parece que sería hora de empezar a pensar qué ocurriría con los niños nacidos de la otra fuente filial. Y atentaría contra su interés superior, nada atenta más que no pensar en ello o no tener alguna solución. Omitir no es la solución. Bien, por eso digo, ¿no?, que alguien está intentando tapar el sol con un dedo, y eso sabemos que no es posible. Porque la realidad humana, la vida, tiene, no sé, tantas idas y vueltas. Este año que pasó, en el que transcurrimos, y en el año que pasó fue durísimo para la humanidad, y tuvimos muchísimas pérdidas, con lo cual la muerte forma parte de todo este escenario. ¿Por qué no hablar de esto, o al menos no pensar cuando de filiación se trata? También en esto, ¿no?, esta gráfica que ven ahí de hacer como malabares, no todo podemos resolver, y no podemos pretender resolver todo con un Código Civil y Comercial, que todos los escenarios estén previstos, porque la vida nos presenta aristas impensadas a veces. Como les decía, el nacimiento y la muerte forman parte de la vida del ser humano, y bueno, y hay que prever, o hay que pensar en las consecuencias que esto trae, y también pensar a partir de cuándo, si vamos a hablar de la muerte, a partir de cuándo consideramos que una persona está muerta. Esta pregunta no es casual que esté puesta ahí.
porque les voy a presentar una situación, a ver si podemos luego quizás hacer preguntas, o al menos que nos inquiete pensar en determinadas circunstancias clínicas, así como la medicina avanza, ¿no?, en las técnicas de reproducción humana asistida, también la medicina avanza en el sostén de la vida en determinadas condiciones. Entonces, acá les voy presentando realidades hechas sentencia. En la filiación biológica, que es lo que nosotros, la primera de las fuentes, quizás la más experimentada, tenemos, por ejemplo, cámaras, hechos. Vamos a presentar diferentes circunstancias como fueron resolviendo. Un hombre inicia una acción de filiación extramatrimonial en contra de los sucesores del presunto padre y conjuntamente con la demanda, la impugnación de la filiación matrimonial. Es decir, alguien estaba emplazado como hijo de otra persona, resulta creer que no es hijo de quien figura como padre legal, entonces hace las dos acciones conjuntas. Impugna la que aparece como legal y reclama la extramatrimonial a quien presume como padre fallecido. Entonces, por supuesto, se inicia la acción contra los sucesores de ellos. Se ofrece la prueba genética porque es lo que está en el código. Las pruebas genéticas ofrecidas contra los sucesores se frustran en 2 oportunidades. Como consecuencia de ello, el juez de primera instancia rechaza la demanda. Este hombre apela y la Cámara ordena, como medida para mejor proveer, también las pruebas genéticas. Obviamente esas pruebas genéticas afilian a esta persona con el presunto padre alegado, y en la Cámara revoca lo decidido. Tengamos en cuenta que, por más que los sucesores no accedan a las pruebas genéticas, hay modos para a través de la exhumación cadavérica o a través de los aportes que pueda estar dispuesto alguno de ellos. Bueno, podemos tener los jueces también medidas de mejor proveer antes de dictar la sentencia para acceder a este tipo de material, que es lo que mayor certeza nos ofrece. No es el único medio, sí es el de mayor certeza, pero podemos tener junto con esto otros que nos lleve a alguna convicción al respecto. En este caso, la referida paternidad del causante respecto del recurrente, dice la Cámara, debe confirmarse dado el porcentaje de probabilidad atribuido por los expertos en el estudio del ADN. Claro, en las pruebas genéticas, cuando hablan de probabilidad de atribución en filiaciones, hablan de este 99%, que es casi el 100%, casi, es más que cierto. O sea, no he visto nunca alguna prueba en contrario y que nos dé como resultado algo diferente. Bueno, la impugnación de la filiación matrimonial deducida simultáneamente por el actor también debe acogerse, o sea, se desplaza de aquella filiación para emplazarse en esta otra, dado que los marcadores genéticos obtenidos con la prueba de ADN permiten excluir la existencia del vínculo biológico de la paternidad. Pero fíjense qué ocurre en el apellido. El apellido del actor, que por el desplazamiento filiatorio ya no le correspondería convalidar, o sea, llevar, para mantener la estabilidad, él pide, ¿no?, mantener la filiación legal, o el apellido, perdón, del primer emplazamiento legal. Era una persona mayor de edad, adulta, y que tenía toda su vida social con este nombre, pide mantenerlo. Entonces la Cámara dice sí, debe convalidarse para mantener la estabilidad de todas las relaciones jurídicas entabladas por el accionante. Este señor había, a su vez, también tenía otros hijos, con lo cual había si él no llevaba el apellido, elegía, que podía hacerlo también, elegía no llevar ese apellido y inscribirse como hijo del padre fallecido, bueno,
acarrearía consecuencias jurídicas también en todo lo que era su vida de adulto y todos los actos jurídicos que hubiese tenido con anterioridad. La Cámara le permite mantener el apellido legal. En este otro caso, el Tribunal de Familia admite la demanda de filiación post-mortem articulada en la causa de referencia para declarar que estas dos jóvenes son hijas del causante o de ERE ya fallecido y ordenó la anotación de ese decisorio en el registro civil. Los ascendientes del premuerto apelan. Esto tiene incidencia, y más si ustedes están en un proceso sucesor, en un curso de sucesiones, tiene que ver con la exclusión de la vocación hereditaria. Sepan, o recordemos mejor, que el descendiente excluye al ascendiente, con lo cual acá, en el sucesorio, evidentemente, los ascendientes del premuerto, vale decir los abuelos paternos, se oponían a la inscripción o apelan cuanto menos la decisión del juez de primera instancia para que estas dos jóvenes sean inscritas como hijos de su hijo, ¿no? Y la Cámara confirma, interpone en casación y la Corte Suprema rechaza esa casación. Los argumentos. La acción de filiación post-mortem debe admitirse, pues los demandados se han opuesto sin fundamento serio y sin aportar ninguna prueba que avale la improcedencia de la paternidad atribuida al hijo del premuerto, ya que el único testigo propuesto no concurrió porque no fue notificado y aquellos expresamente se opusieron a la prueba de ADN. Los agravios referentes a supuestas irregularidades en las que se habría incurrido en el proceso de filiación post-mortem son improcedentes si la propia parte recurrente no se apersonó ninguna vez en todas las veces que se remitieron notificaciones, ni consta que hubieran tenido un verdadero interés en resguardar los derechos de los menores involucrados. En otro proceso también, en el marco de las acciones de filiación, de reclamación, digamos, de filiación post-mortem, tenemos en una acción de reclamación de paternidad extramatrimonial, la sentencia deniega la homologación del acuerdo arribado entre las partes, por el cual se reconoce al accionante como hija de quien señaló que en vida fue su padre biológico. La Cámara la revoca y admite la demanda. Ojo con esto, ¿no? Porque acá hay un acuerdo. Ellos, las hijas y los sucesores, dicen, bueno, nosotros somos hijas de fulano de tal, las partes se presentan y la sentencia, al menos de primera instancia, dice que no. La Cámara dice no, apelan por supuesto a ellos, y dice la Cámara, no hay razones para denegar, ¿no? La accionante debe ser declarada hija de quien indicó en vida había sido su padre biológico, puesto, si bien no pueden realizarse pruebas genéticas porque los restos fueron cremados, esta es otra de las circunstancias, ¿qué pasa cuando no hay restos cadavéricos, no se puede hacer una exhumación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo arribar si no tenemos, y quien podría aportar pruebas genéticas no quiere, no es compulsivo? Entonces, ¿cómo juegan los indicios o las presunciones en estos casos? Muy bien, el argumento de la Cámara es, la accionante debe ser declarada hija de quien indicó que en vida había sido su padre biológico, pues, si bien no pueden realizarse pruebas genéticas porque los restos de estos últimos fueron cremados, los testigos relataron hechos que, por su persistencia, ostensibilidad y reiteración, constituyen un factor convictivo de un comportamiento voluntario, revelador de un vínculo paterno-filial al que la ley le da el mismo valor que el reconocimiento. Esto es lo que nosotros llamamos la posesión de Estado. De hecho, la posesión de Estado de hijo tiene un peso, tiene una consecuencia jurídica y está admitido como una de los motivos para reconocer o para emplazar a una persona como hijo de otro. En este caso nos ha ocurrido a nosotros en Montero,
fíjense, hay una prueba genética, era un señor, reclama la filiación extramatrimonial del padre alegado prefallecido, no hay descendientes y ni ascendientes, solamente hay cónyuge. Teníamos en mi mismo juzgado, nosotros en Monteros tenemos la doble competencia, sucesiones y familia, tenemos declarada heredera ya la cónyuge. Muy bien. Se presenta este hijo y dice, mi padre ha fallecido hace más de 10 años, vengo a hacer la reclamación de estado de hijo extramatrimonial y pido la exhumación, ofrece como prueba de ADN la exhumación cadavérica. La cónyuge en todo momento se opone con el argumento de conservar los restos cadavéricos de quien había sido su esposo. Nosotros ordenamos primero una medida cautelar para que el cuerpo en el cementerio, para que los restos no sean movidos de ahí, se conserven en el lugar donde se indicaba que estaban. Bueno, y ordenamos que se lleve adelante, por supuesto, la exhumación cadavérica y la señora recurre. Nosotros, el argumento nuestro para denegar esta revocatoria es, por otro lado, es dable que en este caso señalar que la acción intentada por el actor es póstuma, sin la existencia de parientes que pudieron colaborar para el análisis genético, con lo cual la prueba biológica decretada se debe llevar a cabo sobre el cadáver del padre alegado. No existen compromisos de terceros parientes que tengan implicancia directa o indirecta en el planteo filial esgrimido. En este juego armónico de normas de fondo y forma, los argumentos de la recurrente se desmoronan por el solo imperio de la ley. Nosotros ahí alegamos todo lo que es el derecho a la identidad, lo que es el valor de la identidad, y la exhumación cadavérica no implicaba o no perjudicaba a terceros. Y en este caso, si había alguna disposición bueno, que tuviera que ver, ¿no?, con la disponibilidad de los restos, cedía ante el derecho de identidad que reclamaba este hijo. Muy bien. La pregunta es, hay otros casos, no tan simples. En los casos que mostramos hace un rato, que quizás son los más comunes, eso no quiere decir que sean los más simples, pero sí con lo que mayor frecuencia tiene en la clínica forense, en la clínica nuestra de la justicia, es el más frecuente. Pero tenemos otro caso, ¿no? Y es la pregunta está, ¿en qué momento, cuándo ocurre la muerte de una persona? ¿Qué fecha ponemos a la muerte de la persona? Y fíjense lo que podría ocurrir, que ya ocurrió, por supuesto, la muerte cerebral de una mujer embarazada y la sobrevida del feto. Entonces, en este caso se mantiene a la persona gestante, un cuerpo gestante, con muerte cerebral, en estado vegetativo, solamente sostenida mecánicamente, en pos de la supervivencia del feto. Esto sí nos trae algunas preguntas, ¿no? Nos debe interpelar esta circunstancia, en pos de esta persona que fallece y en pos de la persona que nace. Este caso que les muestro acá es una mujer de 29 años de edad que a consecuencia de una hemorragia cerebral presenta un cuadro de muerte, de hemorragia cerebelosa, presenta un cuadro de muerte cerebral mientras cursaba la semana 17 de su embarazo. O sea, era muy poco el proceso de gestación muy temprano. Durante 56 días se mantuvo con sostén vital artificial, corrección de déficit hormonal, nutrición enteral y tratamiento de las infecciones. Durante las 25 semanas de embarazo,
por paro cardíaco, se debió practicar una cesárea, naciendo un niño de 450 gramos. Se realizó una revisión de los casos similares publicados y se discuten algunos aspectos médicos, éticos y legales derivados en esta situación. Y es, ¿esta persona está viva o está muerta? ¿Qué fecha tendría o qué fecha dice el discurso médico que tiene que ocurrir, ¿no? o se inscribiría esta muerte? Este hijo nacido bajo estas circunstancias podríamos hablar de una filiación post-mortem. ¿Deberíamos tratarla así? No. A esta persona en estas condiciones, ¿cómo considerarla? En la bibliografía de la ciencia médica, ¿no? También se repreguntan, y traigo esto acá, ¿qué entendemos por muerte de una persona? ¿Con qué fecha se debe certificar? Se debería certificar. Sabemos todos que se certifica una vez que el corazón deja de latir, por eso son todos cardiovasculares. Lo último que termina, lo último que se detiene en la vida, y esto lo dice la medicina, no lo digo yo, es el corazón, y es ahí cuando se certifica la muerte de una persona. Pero digo, ¿antes esa persona estaba viva o estaba sostenida mecánicamente? Hasta ese mismo corazón estaba sostenido mecánicamente. La inscripción de la defunción de la madre, ¿es post-mortem o no? La inscripción del nacimiento también. La ciencia habla de fallecida pero no inhumana, ¿no? Por las condiciones en las que se la mantiene. Podríamos hablar de condición póstuma del nacido o no. Y en este caso, trayendo estas razones que ha dado la Cámara de Diputados cuando decide eliminar el artículo 563 proyectado, es bajo esta circunstancia, ¿podríamos decir que es condenar a alguien nacer de una madre o nacer huérfano? O sea, porque es una condena esto bajo estas condiciones de orfandad sabidas de antemano, a priori sabemos que va a ser así. ¿Qué efectos tendrían los sucesorios, no? Digo, como consecuencia de la muerte, como hecho jurídico. Bueno, son preguntas que nos tienen que interpelar, y aquí sí tenemos, y todo esto se los voy a compartir luego, y acá está la página donde pueden ustedes verificar. Dice, el perturbador caso de una mujer que llevaba 10 años en estado vegetativo y acaba de dar a luz en Estados Unidos. La mujer en estado vegetativo que fue violada y parió en diciembre pasado había sido violada de manera repetida antes de dar a luz y hasta tuvo un embarazo anterior, según ha señalado este miércoles la familia de la víctima. También nos tiene que interpelar esto, ¿no? Este hijo, esta relación parental, esta persona nacida en estas condiciones, de una gestante, porque no podemos hablar de voluntad procreacional, no podemos hablar de un proyecto parental. Hablemos de otra cosa, pero de eso no. Y en ese caso, ¿no? Vuelvo a las preguntas que ha tenido la Cámara para omitir la regulación, que si bien es cierto era para las técnicas de regulación de reproducción humana asistida, tenemos otros escenarios en la vida que también nos tiene que permitir repensar en cómo es la vinculación o desde dónde vinculamos, emplazamos a alguien como hijo de otra persona, hijo de otra persona. No hay respuesta, les he dicho de comienzo, no tengo quizás una respuesta hoy, sí
intentemos pensar juntos si quieren, pero son los casos que nos presenta la vida. Aquí tengo otro caso yo en mi juzgado, aún está sustanciándose, pero lo interesante es esto. Se presenta Julián, de 9 años, la madre y el abuelo Lito, y dicen, bueno, acá tenemos una acción de filiación póstuma, también no hay herederos, no hay sucesores, no hay proceso sucesorio, pero traen un ADN y dicen, yo soy nieto de mi abuelo Lito, ¿no? Julián no lo conoció a su papá premuerto, porque también existió esta circunstancia de que falleció en el transcurso de la gestación. De esto pasaron 9 años, el abuelo Lito es el que tiene esta posesión de estado, de abuelo, y el de nieto. De hecho, tienen a Rocky, que es la mascota, que vive con Julián desde hace mucho tiempo, y el abuelo es el que se encarga de llevar todos los días a Julián al colegio. Bueno, y él tiene una vida familiar, socioafectiva, con la familia, con todo lo que es el apellido de su papá. Y por supuesto, fíjense acá el ADN da el 95%, por supuesto, compatibilidad genética, porque se lo hace con el abuelo Lito. Cuando le preguntamos nosotros a Julián, en realidad, qué era lo que él pensaba de todo esto, en la audiencia, nos dice, la verdad que lo que yo quiero es ser nieto real de mi abuelo Lito, porque cuando salgo de la escuela y me dicen por el nombre, no coincide con el de mi abuelo, y yo quiero ser nieto de mi abuelo. Para pensar aquí también sobre este otro escenario, ¿no? Sobre lo importante que es la ancestralidad, la genealogía, no hay una vinculación, no puede haber una vinculación con el padre porque el padre falleció. Pero la búsqueda de identidad está de ambos en este doble vínculo, ¿no? Identitario, en este proyecto, en este escenario está. En fin, estamos en un proceso aún sin sentencia de esto. También para que pensemos. La segunda fuente filial que tenemos nosotros es la adopción, y acá también podemos tener circunstancias de fallecimiento del guardador o de los guardadores en esta fuente. Y de hecho están, y acá les traigo la experiencia, fíjense, corresponde otorgar la adopción plena del adolescente a la pretensa adoptante fallecida durante el proceso, al haberse probado que aquel se encuentra plenamente integrado al grupo familiar, al haber vivido allí desde sus primeros meses de vida, prevaleciendo el principio de realidad familiar, la preservación de los vínculos fraternos, como así también el derecho a la identidad en sus distintas fases, estática y dinámica, y como el superior interés de la persona menor de edad. Sin perjuicio de que en el proceso de adopción ya tenía la guarda, fallece quien en ese momento tenía este proyecto parental en este tipo de juicio que es la adopción, bueno, queda este joven o este adolescente en esta circunstancia. Y el juez, por supuesto, con muy buen criterio, dice se retrotrae, porque la adopción tiene que retrotraerse al momento de la guarda, y la emplaza como hija en adopción, en el proceso de adopción póstumo a este hijo. El argumento dice, si bien la abogada patrocinante de la pretensa adoptante fallecida no requirió el dictado de la sentencia, fíjense ustedes, constitutiva del estado filial luego de la defunción del accionante, en virtud del principio de oficiosidad que rige todo proceso de familia, el reconocimiento de aquel auténtico vínculo filial generado durante tanto tiempo merece admitirse y consecuentemente debe ser registrado, todo ello pese al fallecimiento de la interesada,
pues considerando el transcurso del tiempo como forjador de vínculos, cabe sostener que el menor también es parte interesada en la relación creada y hoy extinta, pero no por ello categorizar como menor de menor rango o de menor envergadura. Me parece correctísimo lo que hace el juez y la oficiosidad que toma, porque por supuesto la abogada, al fallecer su cliente, si hubiese sido apoderada, inmediatamente cesa el mandato, y si es patrocinante, pues su cliente no está, con lo cual no puede avanzar ese proceso. Aún así, el juez dice, mire, tengo oficiosidad, y en virtud de la oficiosidad que tengo, ¿no? Por el artículo 4 incluso de la Convención de los Derechos del Niño, en el que dice el máximo de los esfuerzos posibles que debe hacer el Estado para garantizar todos los derechos que la Convención enumera, en el marco de ese esfuerzo posible, y dice el máximo, no es cualquiera, es el máximo, es que el juez toma esta decisión. No está puesto ahí, esto es un poco la argumentación mía acá, como para hacerlo al comentario, pero digo, esto de la oficiosidad viene de ahí, o cuanto menos se me ocurre a mí pensar que puede haber tenido un hermoso argumento desde ese lugar, y celebro que haya así, que así se haya expedido ese juez o esa jueza. En el Tribunal Colegiado de Familia de Rosario, en el año 2019, también en el marco de adopciones, dice, se ha superado el test de convivencia, evidenciado en la afiliación que así se ve constituida por el niño, la presentante y su guardador fallecido, quien desempeñara en vida el rol paterno respecto al menor, y así el niño se identifica. Esta situación encuentra el marco legal en el 605, que prevé la adopción conjunta con uno de los adoptantes, uno o ambos de los adoptantes fallecidos. Bueno, en esta circunstancia también se emplaza a ese niño como hijo del guardador fallecido. En otro caso, en Metán, del año pasado, la guarda legal de un niño a favor de un matrimonio, fallecimiento de ambos pretensos adoptantes durante la adopción plena, y entonces el cuidado se da a la abuela adoptiva, ¿no? Este niño, en esta circunstancia, que es lo mismo que nos ocurriría a nosotros si nos ponemos a pensar en la filiación biológica. Los padres o los progenitores fallecidos, a quien se recurre como primera medida para la tutela o para la guarda de los niños, es a la familia empleada. En este caso igual. El cuidado se lo dan a la abuela adoptiva. Es la abuela adoptiva la que lleva adelante, quizás, o el Ministerio Público, todo este proceso, y por supuesto que se hace lugar al emplazamiento póstumo como de este niño como hijo de los adoptantes prefallecidos. La sentencia dice, la voluntad adoptiva de las personas que en vida fueron los pretensos adoptantes se desprende de sus permanentes manifestaciones a lo largo del proceso, a través del cual oportunamente peticionaron la adopción del menor, de quien ya tenían otorgada hace tiempo la guarda judicial, a quien en vida le prodigaron trato y cuidado inherente al de un hijo. Dichas expresiones crean la más íntima convicción de que la adopción plena es la que mejor se condice con la realidad circundante al menor, que con una marcada madurez manifestó en un acta de audiencia de los presentes obrados su indudable intención de ser hijo del matrimonio PK, donde salta a la vista los lazos socioafectivos con su familia extensa que le ha otorgado al niño el estado de nieto, primo y sobrino. Y así autorizan esta adopción y, por supuesto, el cuidado a la abuela adoptiva. Y entramos ya a la tercera fuente, ¿no? Que es la voluntad procreacional como consecuencia de las técnicas de reproducción. Y aquí sí hablamos de fertilización post-mortem. Y escenarios que no están regulados, y si alguna vez estuvieron proyectados, fue excluido del Código Civil y Comercial. Entonces, así como habíamos dicho que teníamos tres supuestos o tres posibilidades, la vamos a enumerar o lo vamos a tratar en ese mismo orden, en lo que queda de nuestra tarde. El uso de material genético del cónyuge fallecido. Fíjense,
Solicitud de autorización judicial para la utilización de semen crioconservado del cónyuge fallecido. No hay ley, hay vacío legal. Entonces, cada caso tendrá una solución de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las pruebas y de acuerdo al contexto, digamos, en el que se presente. Y en este caso dice, la ausencia del consentimiento informado expreso para realizar o usar las técnicas de reproducción, en general, ni tampoco para realizar el procedimiento específico pretendido, daban lugar a que esta autorización sea concedida. El juez rechaza, porque quien pedía esa autorización, había material crioconservado, pero se carece, como tenemos este vacío legal y necesitamos del consentimiento informado, lo que no había, lo que no contaba el expediente en ese momento, era del consentimiento de la persona fallecida para continuar con los tratamientos en este sentido o para que se avance hacia la fertilización o hacer, digamos, los embriones, no me sale en este momento la palabra como es técnicamente, en la conformación de embriones luego de fallecido él y con el uso de su material genético. ¿Cómo se considera que son derechos personalísimos de la persona, o sea, el plan de parentalidad y el derecho, digamos, a tener hijos es un derecho personalísimo? No existía este consentimiento y la autorización fue denegada. Muy bien. Voy a leer un poquito los argumentos, igual se los paso como material. Dice, tanto la doctrina argentina y comparada como la jurisprudencia reseñada que hicieron lugar a las técnicas de reproducción humana asistida aquí requerida han señalado los requisitos elementales para autorizar la fecundación post-mortem, lo que expondré a continuación. El primero de ellos se relaciona con el consentimiento informado en forma expresa y libre, y el segundo con la voluntad procreacional. O sea, son dos cosas. Primero, consentimiento informado. Segundo, voluntad procreacional. Y el plazo. En este caso no estaban, entonces no existe argumento jurídico alguno que permita saltearse un requerimiento tan claro y preciso a la hora del uso de las TRA, que según el Código Civil establece que debe renovarse cada vez que se proceda a la utilización de gametos o embriones. Si bien la interpretación de la Ley 26.862 debe hacerse en el marco de los derechos de toda persona a la paternidad o maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con el derecho a la salud y como parte del derecho a la autonomía reproductiva, parecería que dicha autonomía en el presente caso no aplica en iguales términos y condiciones para el esposo fallecido. Tengan en cuenta que es cada caso, cada circunstancia. Finalmente, deniegan esa autorización. Bueno, aquí tenemos otro, que es el fallecimiento del conviviente en un fatal accidente a pocos meses de haberse iniciado el procedimiento médico. También se pide una autorización judicial solicitada por la mujer para someterse a los tratamientos de fertilización con los gametos crioconservados de su pareja fallecida. En este caso sí procede la autorización porque había tenido o contaba el expediente con los requisitos que acabamos de mencionar. Y dice, en el campo de las técnicas de reproducción humana asistida, la filiación post-mortem se puede presentar frente a distintos supuestos, o sea que la mujer se insemine artificialmente con material genético del cónyuge o la cónyuge o conviviente fallecido durante el proceso de fertilización, cuando la mujer se implanta un embrión oportunamente crioconservado, bueno, y da todas las explicaciones acá, y en este último es el caso de auto. Como se puso de relieve supra, no existe norma legal del derecho objetivo vigente que regule la petición en análisis. En consecuencia, autorizan. Acá tenemos las técnicas de reproducción con embriones, ya teníamos los embriones post-mortem. Es una demanda promovida por quien engendra un bebé por medio de la implementación de un embrión, luego del fallecimiento de su pareja, a fin de que se permita la inscripción bajo el doble vínculo filial.
el consentimiento informado para la crioconservación de embriones para un futuro descongelamiento y transferencia uterina, estipulación que en caso de fallecimiento de uno de los firmantes, el supérstite decidirá sobre el futuro de aquellos, y esto está previsto en el artículo 558 del Código Civil. Con lo cual se hace lugar a la demanda. Pero fíjense todo lo que había acá, ¿no? El embrión, el consentimiento informado, y en ese consentimiento informado además estaba previsto circunstancias de fallecimiento de algunos de ellos y qué ocurriría, ¿no? Con estos embriones para el caso de que uno o ambos fallecieran, ¿no? Futuro descongelamiento y transferencia uterina. Entonces la demanda en este caso sí prospera. Dice, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 562, los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado libre en los términos de los artículos 560 y 561. En la especie, conforme los antecedentes expuestos, ha sido clara la postura del señor tal en cuanto a brindar su consentimiento con el proceso de fertilización del embrión crioconservado. Es cierto que la norma legal exige dicho consentimiento para cada uno de los procedimientos, pero también lo es que una vez que lo brindara y estando en curso el embarazo producto al mismo, F falleció, habiendo sido la brindada una de sus últimas manifestaciones de voluntad, al igual que la disponibilidad por parte del cónyuge supérstite de la decisión acerca del embrión que permaneciera crioconservado. Esto ha sido reciente, en abril de este año. Con lo cual, nosotros acá tenemos que la realidad se impone aún sin ley, es esto, ¿no? De tratar de tapar el sol con un dedo. Tenemos una necesidad, existe una necesidad cierta de un diseño reglamentario propio y específico para estas circunstancias. Necesitamos una ley que regule, un marco reglamentario que prevea algunos casos, o cuanto menos de la experiencia ya judicial, tomar las circunstancias que se vienen presentando y tener previsto algunas de ellas, el cual, reitero, no quiere decir que todos los casos puedan acotarse en una ley, pero sí algún marco general que nos permita saber por dónde vamos y determinada flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Hasta acá no la tenemos y con las herramientas que existen, tanto en el Código Civil como en la ley especial, más los tratados internacionales, permiten a los jueces tomar decisiones en las circunstancias que acabamos de presentar. Hay otras, no son tantas tampoco, pero las hay y los jueces se han visto, digamos, en esta interpretación o en la necesidad de hacer interpretaciones armónicas entre el Código Civil, la ley especial y los tratados internacionales. Lo que sí tenemos es un proyecto del año 2017, está presentado ya, y respecto a este tema dice, revocación del consentimiento por causa de muerte. El fallecimiento de una persona equivale, acá les voy a cerrar por favor, para poder estar. Fallecimiento de una persona equivale a la revocación del consentimiento oportunamente prestado. No rige lo dispuesto en el párrafo anterior si se cumplen los siguientes requisitos. La persona consiente en el correspondiente formulario de consentimiento informado que sus gametos o los embriones producidos con sus gametos sean transferidos después de su fallecimiento. Y la inseminación o transferencia del embrión se produce dentro del año siguiente al deceso. Esto, fíjense, conservan las líneas o al menos los postulados del 563 proyectado y luego eliminado. Los titulares deben estar de acuerdo sobre el destino de los embriones en el supuesto de fallecimiento futuro de algunos de ellos, y en caso de desacuerdo no es posible la realización de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida. Esto es lo que está proyectado y aún no ha salido, no tiene tratamiento. Esperemos tener prontamente algo así. Y como dice Galeano, la historia nunca dice adiós, lo que dice siempre es un hasta luego. Muchísimas gracias.
Bueno, doctora, Gracias. acá tenemos algunas preguntas, si le parece. Con el tiempo, ¿cómo ha estado? Perdón. Y tenemos unos 10 minutos máximo. Bueno, disculpen si me excedí ¿No? en la exposición. Bueno, le Sí. leo una de las preguntas que hicieron los asistentes. Sí. ¿Puede hacerse un ADN en forma privada y llevar el resultado al juzgado si no hubiera contradicción entre las partes? ¿O tiene que ir personal del juzgado a la toma de la muestra, fijar fecha y demás? No, sí puede haber una. De hecho, en el caso Julián es así, en el que tenemos en el juzgado, digo, ¿no? Sí puede. Si es privado, si está judicializado, sí, la muestra la hacemos. Si es oficial, va un secretario. Pero en un ADN privado no necesita la intervención judicial ni la presencia de secretarios, con lo cual sí se puede. Bien, ahora sigo yo con la pregunta que sigue. ¿Puede hacerse en caso de prueba genética por una filiación post-mortem de un bebé de un mes, el artículo 580 solo autoriza la prueba de ADN en material genético de los progenitores del fallecido o la exhumación del cadáver a elección del juez? ¿Esa enumeración es tasativa? No. ¿Puede hacerse la prueba genética en el hermanito hijo del mismo progenitor fallecido y madre biológica? A ver, sí se puede, pero no es una prueba de paternidad, sino de hermandad. Ahí vamos a corregir, ¿no? De hecho, nosotros en el juzgado tenemos una circunstancia de esta. No le he puesto, pues se trataba de personas, bueno, se está también sustanciando esto, y es la mamá la que reclama la filiación extramatrimonial contra, fíjense qué curioso, el único heredero declarado en el sucesorio de su papá, este otro primer hijo. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí tuvimos que designar un tutor ad litem, porque la mamá es representante legal de ambos. Bueno, y en este caso no es un ADN para probar la paternidad. Esto sí quiero dejarlo muy claro, porque también esto aprendimos nosotros con los médicos forenses y en realidad con los bioquímicos forenses que se dedican a esto. Esta prueba se llama de hermandad. ¿Sí? Entonces ahí sí nos pueden decir el grado de hermandad y comparten los vínculos de uno y de la mamá, porque también esto va a salir, ¿no? De la mamá y del presunto padre alegado. Pero sí se puede. Con esta salvedad. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Y la última sería, una vez concluido el juicio sucesorio, alguien que quiere iniciar acción post-mortem, ¿debe hacerlo ante el mismo juez del sucesorio, aunque la sucesión esté concluida? Sí, a ver, el juicio sucesorio atrae, ¿no? Así que el juicio de filiación tiene un proceso, pero a quien se demanda es a los sucesores, y puede haber atracción, así que sí. Bueno, gracias doctora Rey Galindo por haber participado en el dictado de... Perdón, quiero hacer una sola observación aquí. Tengamos en cuenta, porque sé que hay personas de otros lugares. Nosotros en Tucumán tenemos las competencias de familia y sucesiones, recuerden, ¿no? Nuestro fuero, por ahí uno da por supuesto que esto es así en todos lados, pero no. En otras jurisdicciones, todo lo que es sucesión está en el área patrimonial y hace la parte civil. Así que, pero es al sucesorio o a los herederos del sucesorio a quien se demanda. Perdón, lo dije así de lleno, pensando solamente en la provincia. Disculpe. Sí. Gracias, doctora Rey Galindo, por haber participado en el dictado de este curso. La clase ha sido excelente, los conocimientos aportados y compartidos desinteresadamente con los presentes denotan una humildad y amabilidad de su profesión. Gracias a todos los participantes por haber asistido a esta penúltima clase. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para el desarrollo académico y procesal de todos y todas. Les recordamos que la última clase del curso de actualización
en Derecho de las Sucesiones se llevará a cabo el martes 7 de septiembre a las 18 horas y estará a cargo de la doctora Mariana Iglesias. Y el tema a tratar va a ser acciones de colación y de defensa de la legítima hereditaria. Bueno. Y doctora, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a los organizadores, al equipo que está organizando todo esto, a cada uno de ustedes muchas gracias, y a los 505, una cantidad de gente que está ahí, mis saludos, muchísimas gracias por escuchar, y a quienes no hayan podido también les dejo saludo grabado a todos. Muchísimas Que tengan gracias. linda tarde, bonito día. Chao, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.